Hermano, buenos días. Sean bienvenidos en esta mañana, hoy a la casa del Señor. Hemos venido a adorarle. También le damos la bienvenida a los hermanos que nos ven en la virtualidad. Hoy 30 de julio, último domingo del mes. Estamos acá hoy reunidos con el fin de adorar a nuestro Dios. Les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en el Salmo 97, versículo del 1 al 12. Entonces lo leemos alternado. Yo empiezo, dice: el Señor reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla. Los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Señor, se gozaron por tus juicios. Porque tú, Señor, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis al Señor, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en el Señor y alabad la memoria de su santidad. Amén. Bueno, hermanos, en este pasaje, en este salmo, pues vemos cómo el salmista nos menciona inicialmente cómo Dios reina, ¿no? Y cómo la tierra se regocija por esto, ¿no? Cómo pues la soberanía de Dios está sobre toda la humanidad, sobre toda la creación, ¿no? Dice aquí también cómo el poder de Dios es tan grande que incluso deberían sentirse avergonzados todos aquellos que no conocen a Dios, o todos aquellos que, a pesar de conocerlo, prefieren o creen que hay otros dioses superiores a él. Dios es el único que gobierna realmente el universo, ¿no? Es el único con poder y gloria, ¿no? También podemos ver acá cómo nos habla el pasaje de que el Señor es excelso sobre toda la tierra, ¿no? La palabra excelso traduce es esto, supremacía, ¿no? Elevación, ¿sí? O sea, como Dios es superior en toda la tierra, ¿no? No hay nadie como Él, no hay nada como Él en este mundo, ¿no? Dice también que es muy exaltado sobre todos los dioses. Dios está por encima de todo, absolutamente todo lo que nosotros creemos que podemos adorar, que no sea Él. Él está por encima de todo esto, ¿sí? Es Dios finalmente quien gobierna absolutamente todo, ¿no? Y finalmente vemos cómo el pasaje nos habla de que Dios juzga a los impíos, que los justos se regocijan, y cómo los que hoy estamos acá y que están en otros lugares adorando también al Señor en este domingo, aborrecemos el mal, ¿no? Porque esto es lo que dice aquí, ¿no? Los que amáis al Señor, aborreced el mal, ¿no? Hoy estamos acá en esta mañana porque creemos, ¿cierto?, que es lo correcto, y porque estamos dispuestos a aborrecer el mal. También nos habla de cómo Dios nos guarda y que cómo nos invita el salmista acá finalmente a alabar a nuestro Dios, que es finalmente lo que estamos haciendo en este domingo. ¿Sí? Entonces le damos la bienvenida a los hermanos que están llegando. Buenos días.
Y pues hermanos, vamos a disponernos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. A darle gracias al Señor por esta mañana. Señor, Padre Celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea santificado en todo momento, cada instante, en cada lugar, en cada rincón del mundo, del universo entero, Dios. Te damos gracias, oh Dios, Señor poderoso, tú que reinas, tú que gobiernas absolutamente todo, tú que estás por encima de todo, Señor. No hay nada mayor a ti, no hay nada más importante que tu presencia, Señor. Te damos gracias, oh Padre bueno, en esta mañana, por permitirnos llegar a este lugar con el fin de adorar tu nombre, gracias, Señor, por permitirnos, oh Dios, poner en nuestro corazón el deseo de venir aquí, oh Dios, a recibir tu palabra, a adorarte, Señor. Gracias te damos, oh soberano Dios. Oramos, Señor, para aquellos hermanos que vienen en camino, para que tú los guardes, les permitas llegar a este lugar. Para todos aquellos, oh Dios, que estén en sus casas, que nos estén escuchando, Señor, que no puedan asistir, pero que nos ven en la virtualidad, Señor. Bendice sus vidas, sus familias, Señor. Le damos gracias también, Padre, porque estas personas están allí dispuestas a escuchar el mensaje que tú traes hoy, Señor, a esta congregación. Muchas gracias te damos, oh Padre bueno, te alabamos, te adoramos. Amén. Bueno, hermanos, seguimos con nuestra oración, seguimos dando la bienvenida a los hermanos que siguen llegando. Por favor, pues vamos a leer Nehemías 9. Versículo de 18 al 26. Estamos en nuestro momento de confesión de pecados. La Escritura siempre nos exhorta que debemos confesar y reconocer la multitud de nuestras iniquidades y nuestras ofensas. ¿Sí? Entonces en este momento vamos a leer este pasaje que el Señor hoy nos trae, ¿no? Quiero lo leemos alternado. Yo leo el 18 y así. Dice el 18. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu mano de su boca, y agua le diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste a sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes, y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero te provocaron a ira, y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Amén. Bueno, hermanos, este pasaje pues
Hemos visto, ¿no?, como Israel en este momento, en ese tiempo, a pesar de todo lo que Dios hizo por ellos, los sacó de Egipto, les dio de comer, los protegió, les dio victorias en medio de las guerras, les permitió poseer una tierra. Vemos cómo este pueblo era rebelde, cómo estas personas, a pesar de todo eso, continuaban, ¿no?, con sus abominaciones y con su deseo de no reconocer la maldad que había en su ser, ¿no? Y aunque esto sucedió en Israel hace mucho tiempo, no está muy lejos de la realidad actual. Como creyentes, como personas, pues muchas veces Dios nos bendice, nos protege, nos lleva a lugares de bendición, pero pues a veces somos necios, a veces insistimos en llevar a cabo los deseos de nuestros propios corazones, y es el momento de confesar nuestros pecados. Entonces vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar y a reconocer ante Dios lo malo que hemos hecho. Oremos. Padre Todopoderoso, misericordioso Señor, nosotros nos hemos alejado de tus caminos y como ovejas perdidas hemos vagado fuera de tus senderos. Hemos seguido desordenadamente los planes y deseos de nuestro propio corazón, Señor. Hemos quebrantado tus santos mandamientos, Padre bueno, en todo momento, Señor. Te pedimos, oh Padre bueno, que tengas piedad de nosotros, que nos libres, oh Dios, de las tentaciones, de los malos deseos, que extiendas tu misericordia una vez más, oh Señor, a todos aquellos que tienen un corazón dispuesto a humillarse, a rendirte a tus pies, Señor, a reconocer las faltas, a reconocer todo lo malo que hacemos, oh Dios, que cada uno en su corazón sabe perfectamente, oh Dios. Solo tú conoces los pecados de cada ser humano, oh Dios. Solo tú conoces, oh Dios, cuando rechazamos tu palabra, Señor, tu consejo, Padre. Y te pedimos en esta mañana, todos los que estamos hoy aquí reunidos, oh Dios, los que están en la virtualidad, que nos perdones, oh Padre bueno, que limpies nuestro espíritu, Señor, que renueva cada día nuestras fuerzas, oh Dios, con el fin de continuar obedeciéndote, buscando hacer lo correcto, oh Dios, lo que a ti te agrada, Señor. Ayúdanos, oh Padre bueno, necesitamos de ti, de tu presencia, oh Dios. Gracias, oh Señor misericordioso. Amén. Amén. Hermanos, vamos a continuar alabando a nuestro Dios con el himno 620, que se titula Dios os guarde. A la patria buscaremos.
Sigamos adorando a nuestro Dios con el himno 160, titulado Grande Amor, Sublime, Eterno. Amén. Hacemos la última estrofa. Grande amor, sublime, eterno, soy digno pecador, mas bendito incomparable, Dios su vida en mi favor. Él me abrirá la puerta y así entrar podré. Redención me ha comprado y perdón me da por fe. Grande amor, sublime, eterno, más profundo es el amar y más alto que los cielos, sin solamente festival. Él me abrirá la puerta y así entrar podré. Redención me ha comprado y perdón me da por fe. Amén, hermanos. Grande es el amor de Dios. A continuación, nuestro hermano Yadi, la lectura de apoyo. Gracias, hermano. Gracias. Buenos días, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en el pasaje paralelo de hoy, Juan Marcos, capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 28 al 34. Marcos, capítulo 12, desde el versículo 28 al 34. En nuestras Biblias tiene un título. Amén. Vamos a leer de manera alternada. Yo leo el versículo 28 y usted el siguiente así hasta el 34. Amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y él, amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Todos. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Amén. Amén. A continuación, el pastor Jorge con la predicación para los niños. Amados hermanos, muy pero muy buenos días. Damos gracias al Señor por esta mañana, por este tiempo y por darnos el privilegio de estar congregados hoy una vez más. Así es de que damos la bienvenida a nuestros hermanos allí en la virtualidad. Damos la bienvenida a nuestros hermanos que se encuentran allí en los perfiles de Facebook. Confiamos en el Señor de que su gracia sea abundante para con todos nosotros en el día de hoy, específicamente cuando estamos conociendo, aprendiendo y fortaleciendo mucho más nuestro conocimiento acerca de Dios y su voluntad. Así es de que sean todos ustedes bienvenidos. Como decía nuestro hermano José Alain, hoy 30 de julio del año 2023. Estamos en el último domingo del mes de julio y nos preparamos ya para entrar al mes de agosto, confiando obviamente en el Señor de que su provisión será abundante para con todos nosotros. Así es de que vamos a estar allí, ya entrando en materia, nuestra escuela bíblica infantil, sermón para los niños y jóvenes. Estamos en la pregunta número 56. Esta pregunta dice lo siguiente: ¿qué es arrepentirse? La vista de Dios. Bueno, eso creo que era el que habíamos estudiado la semana anterior, ¿cierto? Bien, nos quedó ahí, no sé por qué no se nos cambió la pregunta. Bueno, realmente estamos en la pregunta número 57. Como tenemos aquí nuestro catecismo, entonces lo que vamos a hacer es apelar a lo que está aquí en físico. Bueno, no vamos a mirar entonces la pantalla. Yo creo que podemos dejar la imagen segunda que aparece ahí, por favor, la diapositiva. La diapositiva, la segunda. Esa, correctamente. Mientras vamos hablando, ustedes van mirando allí, porque obviamente pues no vamos a utilizar la pregunta que aparece allí en pantalla, y ya sé por qué, la habíamos colocado en el otro monitor, entonces aquí no la habíamos cambiado. Bien, estamos en la pregunta número 57. Esta es la pregunta que nos compete en el día de hoy, así es de que yo la voy a compartir para todos ustedes. Dice lo siguiente: como habíamos hablado la semana pasada, la 56 nos corresponde a la 57. ¿Qué es creer y tener fe en Jesucristo? Es así como aparece la pregunta. ¿Qué es creer y tener fe en Jesucristo? A lo que responde: confiar en Cristo solo por la salvación. Así es como aparece también la respuesta. Bien, como estamos aquí precisamente en este punto interesante de nuestro estudio, en el catecismo infantil, obviamente lo que vamos a hacer es ahondar un poco precisamente en esta pregunta 57. Y esto para que nos quede muy bien en la retina, entonces voy a volver a citarla. ¿Qué es creer y tener fe en Jesucristo? La respuesta: confiar en Cristo solo por la salvación. Así es como aparece entonces pregunta y respuesta.
Vamos a ubicarnos así rápidamente, ustedes me van a ayudar allí, por favor hermanos, si pueden, los adultos buscan el texto, se lo pasan a sus jovencitos, que ya sepan leer un poco. Entonces vamos a ubicarnos en algunos textos. Uno de ellos es Gálatas 2.16. ¿Alguien se va a ubicar por favor en Gálatas 2.16? ¿Alguien se ubica en Hechos 4.12? Ese es el otro texto bíblico. Hechos 4.12. Allí en Gálatas, tenemos otro texto, pero Romanos 8.36 al 39. Esto sí de pronto lo va a hacer un adulto por los versículos. Romanos 8.36 al 39. Vamos a ubicarnos. ¿Listos? Primera Timoteo 2, 5 y 6. Primera Timoteo 2, 5 y 6. Bueno, si están ubicados en estos textos, mis queridos hermanos, pues entonces vamos a dar inicio. Voy a comenzar este estudio corto con Romanos 5, 1 y 2. Ustedes simplemente me van a escuchar. Recuerden, ¿qué es creer y tener fe en Jesucristo? Ya dijimos, confiar en Cristo solo por la salvación. Eso es creer y tener fe en Jesucristo. Romanos 5, 1 y 2 dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así es como encontramos en el capítulo 5 de Romanos, versículo 1 y 2. Esto quiere decir que la justificación nuestra y plena solamente descansa en Cristo. Dice el versículo 1, pues justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y esa paz para con Dios no la conseguimos a través de otro medio, sino solamente a través de Cristo. Y luego entonces allí mismo en el versículo 2 dice que Cristo mismo nos da entrada por la fe a esa gracia, por la cual estamos nosotros firmes. Allí nos podemos nosotros gloriar, porque es solamente en Cristo donde nosotros encontramos esa verdadera justificación. No la encontramos de ninguna otra manera. Así es de que creer y tener fe en Jesucristo es confiar en Él solo por esa salvación, por lo que Él hizo por nosotros. No hay otro medio por el cual podamos nosotros descansar. La misma pregunta nos lleva a analizar dos puntos importantes. Primero, ¿qué es creer? Y formulamos esta pregunta es porque hoy en día la gente dice creer en Dios, pero cree también en la matica de sábila, cree también en la herradura y cree también en cualquier cosa. Entonces el término el término creer es demasiado ambiguo. La gente puede creer en lo que quiera y tenemos nosotros que definir esto también. Entonces, ¿qué es creer? Es tener certeza de que Cristo vino al mundo, de quien estamos hablando. Se formó en una familia común en Galilea, que se hizo hombre, padeció las mismas circunstancias que nosotros padecemos. Dolor, sed, hambre, cansancio, aún como lo vimos allí en el templo, con enojo, un enojo santo, puro. Esto precisamente es lo que enseña la Escritura y lo creemos. Esto quiere decir que estamos seguros que Cristo era hombre 100%, carne y hueso. Así es de que no estamos hablando nosotros de una figura que parecía un hombre, estamos hablando de un hombre real. Esto es creer. Ahora, esto va totalmente contrario a las nociones que el hombre tiene del creer. Estamos creyendo en algo que ya nosotros conocemos a través de la Escritura, que para los griegos era locura y para los judíos era tropezadero. Mas para aquellos que creemos en el Señor es poder de Dios. Esto es lo que nosotros consideramos allí. Esto es creer. Ahora, la segunda parte de la misma pregunta dice creer y tener fe. ¿Qué es tener fe?
Eso también lo vamos a analizar entonces, porque la gente tiene fe en cualquier cosa también. Así como creen en cualquier cosa, también colocan su fe en cualquier otra. Entonces, tienen fe en lo mismo que ya dijimos, los mismos sortilegios o las mismas situaciones. Entonces, yo tengo fe que mañana me voy a ganar la lotería. Tengo fe y he colocado mi fe de que mañana me va a ir bien. Tengo fe, entonces la fe se centraliza solamente en lo que nosotros consideramos que queremos o necesitamos. Pero esa no es una verdadera fe. La fe va dirigida solamente al propósito y la voluntad de Dios. Esto quiere decir que el Señor nos dio la fe como un don. ¿Para qué? Para que podamos confiar, creer y colocar nuestra seguridad en Dios. Así es de que lo demás simplemente sería nosotros esperar que Dios haga en nosotros conforme a su voluntad. Dicho de otra forma, debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Así es, ¿qué es tener fe? Es sentir que ese hombre, que aquí tenemos una representación gráfica, es a sentir que ese hombre del que ya hicimos referencia es Dios 100%. Ya habíamos dicho anteriormente que debemos creer que el hombre que se llamó Jesús, que habitó entre nosotros, era 100% hombre, ¿de acuerdo? Y ahora estamos diciendo que la fe nos lleva a creer de que ese hombre que era carne y hueso realmente era 100%, ¿qué? Dios, ¿de acuerdo? Eso. ¿Por qué para los griegos era locura? Porque simplemente decían, ¿cómo Dios va a venir a encarnarse y a morir de esa manera tan vil? Ese no es el Dios que nosotros consideramos. Y como ellos eran politeístas en su concepto religioso, entonces consideraban que los dioses eran poderosos. Eran tan poderosos que podían desafiarse entre ellos mismos y pelear entre ellos mismos y ganar batallas entre ellos mismos. La cuestión no es esa, porque sabemos nosotros que ante Dios no se antepone absolutamente nada. Pero vemos algo claro acá. Aunque vemos al Señor sufriente, al siervo sufriente del cual cita Isaías 53, lo vemos allí realmente en toda su gloriosa plenitud, destruyendo al pecado de una manera no convencional. Entonces, cuando consideramos que Él se cargó con nuestros pecados, era porque era la única forma realmente en que podían ser expiados nuestros pecados conforme a los mandamientos de la ley. Esto entonces fueron aplicados totalmente en Cristo. Ahora, pregunta para ustedes. ¿Dios hubiese podido perdonar nuestros pecados de otra manera que no fuera así? ¿Qué diríamos? ¿Qué diríamos? ¿Ah? Pues Dios lo hubiese hecho si quiere, ¿cierto? Bueno, recordemos que, más fácil para el Señor hubiese sido destruir completamente esta creación caída y haber hecho una nueva santa. Pero no era el propósito. ¿Por qué no era posible en esta forma? Y estamos hablando de la forma práctica. Porque simplemente el Señor hubiese ido en contra de su propia palabra. Y algo tenemos nosotros que tener claro, es que Dios no va en contra de sí mismo. No va en contra de su propia naturaleza. Así es de que el Señor desciende y es la única forma de que se cumpla precisamente lo que ya estaba dicho desde el Antiguo Testamento. Así es de que en ese sentido no había ninguna otra posibilidad. Bien, este Señor que se humanó 100% Dios y lo hizo para habitar entre nosotros, no fue contaminado con el pecado y que vivió una vida en total perfección. Esto quiere decir que no estuvo sujeto a la debilidad humana pecaminosa. Aparte de eso, que en su concepción fue totalmente divina. Ahora, cuando razonamos nosotros en esto y lo hace el hombre simplemente aplicando una especie de escepticismo, lo primero que va a pensar es, ¿y él estando en un cuerpo humano no tuvo alguna debilidad por allí? ¿No pudo cometer algún pecadillo? ¿No hizo algo de pronto que no estuviera correcto, siendo que era hombre y era carne y hueso? A lo que respondemos, no hay ni una pizca siquiera de idea de nosotros poder decir que esto es lo que realmente enseña la Biblia. La Escritura misma dice que el Señor fue tentado en todo,
pero sin pecado, o sea, era santo, sublime. Y es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando vemos al siervo sufriente, no vemos simplemente a un hombre que pagó por pecados. Vemos realmente a Dios llevando a cabo por nosotros la expiación. Esto es tener fe. No es otra cosa. Así es de que pensamos nosotros ahora, Señor, gracias por perdonar nuestros pecados. Pero no pensamos simplemente que el Señor tenía que ir allí porque nosotros somos pecadores, sino porque realmente éramos nosotros los que merecíamos haber sufrido este cruento castigo. Y así, entonces la fe nos lleva a nosotros a confiar en que ha sido eficaz y perfecto. Aún más, es el único que pudo llevar nuestros pecados sobre sí, clavarlos en la cruz del Calvario para asegurar un perdón absoluto. Su muerte sacrificial fue eficaz, por lo tanto, es nuestro Salvador y Señor. Entonces allí lo tenemos nosotros al Señor, golpeado, martirizado, humillado, rechazado, con una corona sobre su cabeza, burlado por aquellos en su tiempo, totalmente masacrado, quedándose sin sangre en su cuerpo, con una cruz a cuestas que no le correspondía, mas sin embargo lo hace para que usted y yo ahora tengamos libertad de poder congregarnos, de poder adorarle. Todo esto simplemente es por la fe. El escéptico entonces diría, ¿y qué sentido tiene que ustedes tengan un Dios que se murió? La respuesta es, la muerte tampoco pudo retenerlo. ¿Por qué? Al tercer día se levantó, venciendo la muerte con poder. Ahora usted y yo tenemos seguridad de que algún día estaremos con Él para siempre. Aún más, por la fe confiamos en sus palabras, amonestaciones, por su sabiduría y sapiencia divina. Nos lleva a la más alta seguridad que solo en Él hay salvación. Miremos entonces lo que dice Gálatas 2:16. ¿Cómo dice? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén, muchas gracias, Samuelito. Mire esto tan interesante. Cualquier persona entonces pudiera decir, pues nosotros podemos obedecer, podemos hacer lo correcto. Muchas personas por fuera se consideran buenas gentes. Yo no le hago mal a nadie, yo no robo, no mato, no le quito la mujer al prójimo. Debería ganarme el cielo. Lo que Pablo está diciendo allí precisamente es que las obras de la ley a nadie justifican. Aquí lo único que podemos nosotros apelar precisamente es a la fe en nuestro Señor. No es nuestro sacrificio, es su sacrificio, el que nos lleva a nosotros verdaderamente a poder entender dónde encuentra sentido nuestra salvación, nuestra redención. Ahora, ¿nos damos cuenta acaso que el Señor no dejó otro medio de salvación? Hechos 4:12 dice lo siguiente. En que podamos ser salvos. Ashley lo tiene por allí. Ashley, Hechos 4:12 lo tiene. ¿Cómo dice? ¿No lo tiene? Se le perdió. Bien. Allí el texto en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en quien podamos ser salvos. Esto quiere decir que la salvación nuestra no la podemos encontrar nosotros en ninguna otra clase de muletilla. No son los santos, no son las imágenes, no es nada de lo que el hombre invente que lo puede llevar verdaderamente al reino de los cielos. Y citamos una vez más lo que dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. Es su sacrificio perfecto. Es su sacrificio perfecto. Si nosotros en primer lugar creemos en que el hombre que se humanó pagó por nuestros pecados y que aparte de eso es Dios 100%,
Esa es la fe que nosotros debemos aplicar precisamente al llamado que el Señor nos hace. ¿Cuál es la razón para poder creer todo lo que dice la Escritura? La respuesta la da magistralmente el apóstol Pablo. Si nosotros citamos por allí, primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2, esta entonces nos diría lo siguiente, versículos 5 y 6. Primera Timoteo 2, versículos 5 y 6. ¿Cómo diría? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. ¿Qué hay un qué? ¿Un solo mediador? Bueno, vamos a aplicar esto un poco para poder comprenderlo. Un mediador sería alguien que está tratando de mediar en el problema de dos. O sea, está tratando de que haya una conciliación. Eso es un mediador. Jesucristo es nuestro mediador. Dice, es nuestro único mediador. Único. No quiere decir que hayan muchos mediadores. Hay un solo mediador entre Dios Padre y nosotros los hombres. Y dice allí claro, Jesucristo, hombre. Entonces vino y entonces colocó, como dirían algunos, el puente para nosotros poder tener un canal de comunicación para con Dios. Así como diría Pablo entonces también que el Señor a nosotros ahora nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué? Porque Él nos reconcilió consigo mismo. Esto es lo interesante allí. Entonces, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Es por eso que no podemos ni debemos colocar nuestra confianza plena en alguien más que no sea nuestro Señor. Por lo cual, Romanos en el capítulo 8, 36 al 39, que de hecho me agrada mucho ese texto bíblico, yo creo que lo voy a leer para ustedes. Ustedes me escuchan, por favor, dice Romanos 8, 36 al 39 lo siguiente. Escúchenme bien. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Después de que este mediador entró a la mediación, fue totalmente imposible que se echaran abajo los planes del Señor. Ya el Señor lo hizo por nosotros posible. Entonces cita claramente allí, nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿A causa de quién? Si nada nos puede apartar del amor de Dios, ¿esto quién lo causa? Cristo mismo. La causa-efecto de nuestra salvación. Y es interesante entonces como Pablo da un llamado de confianza y de seguridad en esta salvación. Así es de que bien hacemos en creer todo lo que dice la Escritura, bien hacemos en colocar nuestra fe en este perfecto sacrificio. Queridos niños y jóvenes, todos los que me escuchan, tanto virtual como quienes están aquí en las instalaciones del templo, confío que Dios les guiará a atender a sus palabras. No busquemos refugio en otro lugar. Cristo es nuestro refugio. Que Dios les guíe a descansar en Él. Queridos padres de familia, el apóstol Pablo dijo, lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Que la cruz de Cristo sea nuestra gloria. Y esto mismo transmitamos nosotros a nuestros hijos, con nuestras palabras, pero también con nuestras acciones. Mis queridos hermanos, la vida de nosotros los seres humanos no termina cuando hay una separación cuerpo y alma. Es allí donde comienza realmente la vida. Hay que atender a las palabras del Señor,
cuando nosotros nos despedimos de este mundo terrenal, damos nuestro paso a la eternidad. La cuestión es qué es lo que nosotros debemos y tenemos que hacer para asegurar nosotros nuestra permanencia en el reino de los cielos. La pregunta misma entonces nos dice, creer y tener fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Él solamente tenemos segura nuestra salvación. No la busquemos en otros lugares. No llevemos a nuestros hijos a confiar en alguien más que no sea el Señor. Todos los días permanezcamos como padres firmes, porque la fe, la salvación, el descanso y la confianza de nuestros hijos reside en lo que nosotros transmitamos a ellos. Tenemos una labor que hacer y pedimos al Señor que nos permita hacerlo con sabiduría y con entendimiento. Que Dios sea glorificado en nuestras vidas como padres, que el Señor sea glorificado en la vida de nuestros hijos. Sea el Señor la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Quién desea orar por nuestros niños y jóvenes? Quien desea hacerlo, por favor, se coloca sobre sus pies y oramos. Muy bien, oremos. Padre Celestial, te damos gracias por darnos el privilegio de escuchar este mensaje redactado en el Catecismo Infantil de Westminster. Señor, ayúdanos a instruir a los más jóvenes. Hemos recibido este mensaje no para guardarlo en nuestro corazón, sino para expresarlo a los niños, a los jóvenes, para que sean conducidos bajo tus principios. Y así, aun cuando lleguen a viejos, no se desvíen del buen camino. Señor, oro por los niños de la congregación, por los jóvenes de la congregación. Guárdalos del mal, del peligro. Aleja de ellos aquellas personas que quieren hacerle daño con sus mensajes, con ideologías aberrantes. Señor, ayuda a estos niños jóvenes a discernir correctamente entre lo bueno y lo malo. Ayúdalos a temer a ti, Señor, para que puedan ser sabios y puedan tomar buenas decisiones en sus vidas. Señor, también oro para que despierte en ellos, desde jóvenes, el deseo de querer ser parecidos a Cristo, y que en cualquier área donde tú los coloques brillen con la luz del Señor y sea tu nombre glorificado allí. Señor, oro por los padres para que sensibilice sus corazones de la importancia de educar a sus hijos conforme a tus mandamientos. Gracias, mi Dios Todopoderoso. A quienes nos preparamos para ser padres, ayúdanos, Señor, Así. a poder conocer tu voluntad para dársela a conocer a nuestros hijos. Gracias por este tiempo, Señor. Señor, en el nombre de Cristo lo pido. Amén. Amén, Señor, te damos las gracias una vez más en esta mañana por este tiempo y por esta oportunidad. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por permitirnos tomar este espacio para hablar, Señor, de nuestra responsabilidad, primeramente como padres, pero la responsabilidad que debemos enseñar a nuestros hijos, Señor. Dios mío, el mundo sin ti carece de sentido. La vida, los alcances, los logros, los éxitos humanos carecen de sentido si tú no estás en la ecuación, Señor. En cada propuesta, en cada propósito, Señor, de nuestras vidas. Te ruego, Dios mío, que ayudes a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que ellos puedan crecer y puedan formarse como personas útiles a la sociedad, sí, pero temerosos de ti primeramente, Señor. Por eso los encomendamos en tus manos
Y rogamos seas propicio a las necesidades de ellos, a las necesidades nuestras como padres, Señor. Porque carecemos en ocasiones de sabiduría para guiarlos a ellos. No hemos entendido nuestra responsabilidad. Creemos que simplemente con llenar sus vientres, con colocar un vestido sobre sus cuerpos, estamos haciendo lo correcto. Y en cierta medida estamos haciendo lo que nos corresponde, pero no estamos cumpliendo con darles a ellos el alimento espiritual que necesitan. Por eso te pido, Padre bendito, que nos instruyas, que nos ayudes. Por eso, Señor, permites que tu palabra sea predicada y que nosotros al mismo tiempo seamos condicionados por ti. ¿En qué es lo que tenemos que hacer, Señor? Ayúdanos, Padre bendito, a modelar nuestras palabras con nuestras acciones. Que podamos ser ejemplos, Señor, de nuestros hijos. De búsqueda, de oración, de dependencia de ti. De seguro, Señor, que algún día encontraremos para ellos fruto, Señor, que redunde para la gloria de tu nombre. Muchas gracias una vez más por esta mañana y por este tiempo. Encomendamos la vida de nuestros niños, encomendamos la vida de nuestros jóvenes en tus benditas manos y para tu gloria. En Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Hay algo que es supremamente interesante en medio nuestro. Y es el hecho precisamente del avance que hay ahora en algunos aspectos de nuestra sociedad. La familia carece de autoridad. Los padres carecen de autoridad. La sociedad está tomando toda la autoridad. Quienes están modelando ahora la forma como nuestros hijos deben comportarse son otros y no nosotros. Es por eso precisamente que tenemos tanto afán verdaderamente de volver a retomar el lugar que hemos perdido a causa de nuestro propio pecado. Si ustedes se dan cuenta del avance de lo que está sucediendo ahora en la sociedad, estoy hablando de la sociedad contemporánea y lo que está sucediendo en el mundo entero, es simplemente el caos que nosotros veremos dentro de algunos años. La familia va a carecer de sentido, nuestros muchachos van a carecer de un verdadero horizonte, cada cual va a hacer lo que quiera. Ustedes saben que hace algún tiempo atrás apareció un youtuber por allí, muy famoso, entre comillas, porque hoy en día cualquiera es famoso, así no haya sabido nada, ni haya estudiado nada, ni sepa nada, ni dónde está parado, pero se vuelve famoso. Le estaba diciendo a los jóvenes que lo seguían en su canal de que estudiar no era necesario, de que no tenía sentido estudiar, que eso para qué, que él no había estudiado nada y había alcanzado tantos logros, que tenía muchísimo dinero y sin haber hecho nada, solamente youtuber. Si nuestros jóvenes se van a llenar de esa información, el día de mañana vamos a carecer de médicos, vamos a carecer de abogados, vamos a carecer de arquitectos, de ingenieros, vamos a carecer de profesionales. ¿Qué va a quedar? Nada. La sociedad va a quedar en nada. Nosotros como padres, ya dije, tenemos la responsabilidad de guiarlos para que ellos tengan un buen futuro. Pero ese futuro solamente se complementa cuando Dios enseña a nuestros hijos qué es lo que hay que hacer y cómo deben hacerlo. Pero eso tenemos nosotros que comenzar a transmitir. ¿Cuándo? Vamos a esperar, como dicen algunos, que nuestros hijos tengan 20 años para que ellos tomen decisiones. No. Si esperamos a eso, después va a ser totalmente imposible. Hay que empezar a hacer el trabajo ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde niños. Es la manera. Si dejamos para luego, vamos a ver graves dificultades, no solamente en el seno de la familia, sino en la misma sociedad. Oramos al Señor por todo ello y que nos ayude. Muy bien, mis hermanos, vamos a entrar en materia ya a lo que compete en el día de hoy como reflexión. Una vez más en la palabra del Señor, esto ya para todos nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, y vamos a ubicarnos en el Evangelio según San Mateo. Estamos por allí en el capítulo 22.
Es ahí donde vamos a tener hoy la reflexión de la palabra de Dios. Mateo 22. Nos ubicamos en el verso 34 hasta el 40. En ello vemos algo importante. Nuestro hermano Yadil Manrique estaba haciendo una lectura que la hemos denominado lectura paralela, una lectura de apoyo. Esta lectura paralela o lectura de apoyo tiene que ver precisamente con lo que vamos a leer ahora. ¿Por qué se llama paralela? Porque va en el mismo sentido. Y esto precisamente para colocarnos nosotros en contexto. No es solamente Mateo, esto no es un pensamiento aislado del escritor. Es precisamente lo que Dios quiso que se plasmara. Entonces, la historia la encontramos nosotros en los evangelios. Esto entonces lo encontramos allí en Marcos, en la lectura que se hizo en el capítulo 12, la encontramos en el capítulo 22 del Evangelio según San Mateo, verso 30 al 40. Y vamos a leer, por favor, de una manera alternada o antifonal, dice así la escritura. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, lean por favor, Preguntó por tentarle, diciendo. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Segundo, semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Oremos por un momento. Señor, gracias una vez más por este tiempo, por esta oportunidad, por este momento. Gracias, Señor, por darnos vida, por permitir que ahora estemos en este lugar, Señor, congregados y esperando y confiando, Señor, en que tu palabra sea como el alimento que necesita nuestra alma, Señor, para ser saciados, para ser satisfechos, Señor. Por eso pedimos, Padre bendito, que te glorifiques de manera especial en cada uno de nosotros, quienes nos encontramos aquí en las instalaciones del templo, mis hermanos que se encuentran allí en la virtualidad. Oramos por nuestros hermanos que no están aquí en lo presencial, que no pudieron venir. Cualquiera sea la razón, Señor, te pido que obres en sus corazones. Y asimismo, Señor, que permitas que ellos en estos momentos puedan estar también descansando en ti, Dios mío. Padre, en tus manos encomendamos este momento especial. Te rogamos, Señor, primeramente que nos instruyas y permitas que tu palabra sea aquella que tú enviaste, Señor, precisamente para nuestro refrigerio, para la sanidad de nuestro cuerpo, para la sanidad de nuestra alma, para la sanidad de nuestro espíritu. Gracias una vez más y encomendamos, Dios mío, todas estas cosas en tus manos benditas. Sea aquí tu palabra, he aquí tu pueblo, Señor, en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien. Ya sabemos nosotros por el contexto de que algunos se acercaron, específicamente los fariseos, una vez más a confrontar a nuestro Señor Jesús. La semana pasada estábamos hablando de que no eran los fariseos, sino los saduceos. Entonces, estos fueron y lanzaron una pregunta, no fueron todos en bloque, porque obviamente el Señor los iba a poner a pelear entre ellos mismos. Entonces, se fueron solitos, confrontaron al Señor, hicieron su pregunta, el Señor contestó, los fariseos estaban un poquito más atrasito escuchando el debate, y entonces cuando el Señor respondió, ellos posiblemente pudieron sentirse muy alegres por lo que había pasado, pero lejos verdaderamente de sentir una satisfacción en su corazón, en su espíritu, lo que hicieron fue ahora armémonos de nuevo porque tenemos que atacarlo de otra manera. O sea, ese ataque no sirvió. Y allí entonces los vemos de nuevo, dice la misma escritura, que ellos, escuchando que había hecho callar a los saduceos, entonces se juntaron, o sea, se armaron de nuevo en bloque. ¿Cuál era la intención? En el contexto entonces vemos esta misma realidad. Estos se colocaron de acuerdo. Sí estaban de acuerdo, tanto fariseos como saduceos. Dejaron las diferencias teológicas
dejaron las diferencias que los separaban a ellos allí en el Sanedrín, dejaron todo lo que los identificaba a ellos en su aspecto religioso, tiraron todo eso a la borda y se colocaron los dos de acuerdo, solamente para hacer tropezar a nuestro Señor Jesucristo. En el mundo entero, los partidos políticos hacen alianzas o acuerdos para conseguir un mayor caudal de votos del electorado. En tiempos de campaña política se critican los unos a los otros, llegando al punto de la desaprobación del contrario. Pero llegados al poder, hacen acuerdos o alianzas para seguir disfrutando de su comodidad económica y estatus de privilegio. Esto no es nuevo. En la época de nuestro Señor Jesucristo existía el partido de los herodianos, adictos a Herodes, y también de sus políticas. Con tal de mantenerse ellos en el poder, se sometían voluntariamente a los romanos y aceptaban muchas leyes con las cuales el resto de los judíos no estaban de acuerdo. Lo mismo sucedía con los saduceos. Los fariseos, en cambio, eran más inflexibles, eran más nacionalistas. Estos defendían la ley judaica y no permitían que el invasor profanara su sentimiento religioso. Los fariseos eran un poco más ortodoxos en su doctrina. Decían que Moisés había recibido otros preceptos que no se habían escrito, pero que igualmente debían guardarse rigurosamente. Alegaban que estos preceptos eran los que se denominaban la tradición de los ancianos. Esto iba hasta lo más extraño. Decían ellos que cualquiera que, si una mujer se sentaba en un lecho y tenía sus días, entonces tenían que agarrar ese lecho y lavarlo, 7 días estaba, y eso entonces comenzaron a aplicarlo para que todas las cosas tuvieran que lavarse. De hecho, salían a la calle, compraban algo en la calle y tenían que entrar y lavarse 7 veces, o sea que habían llevado todo a los extremos. Esto era precisamente a lo que habían llegado. A esto entonces le llamaban tradición de los ancianos. Total, daban suma importancia a ritos externos tocantes a la religión. Pero el Señor reprendió a cada uno de ellos por su hipocresía. Ahora, aquí entramos en materia. Ya dijimos que cada uno de ellos miraba las cosas desde un punto de vista distinto, pero dejaron todo esto a un lado y se colocaron de acuerdo. Y esto precisamente involucraba a nuestro Señor Jesucristo como objetivo principal, y era quitarlo de en medio. Bien, ellos dejaron todas sus diferencias y en una sola cosa sí estuvieron de acuerdo: matémoslo. Era ya lo que tenían programado. Entonces, como leímos el verso 34, entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Los seres humanos estamos constantemente en esas vertientes cambiantes de los conceptos y los preceptos de los seres humanos. Nosotros podemos ver 2 personas hoy discutiendo, mañana están como si no hubiese pasado absolutamente nada. Los problemas que nosotros vemos dentro del contexto político es lo mismo. Las personas entonces se desaprueban, se atacan, se llaman como se llaman, se colocan títulos, rótulos de todas las clases. Luego entonces nos damos cuenta que las cosas continúan igual. Y uno pregunta, ¿estamos esperando realmente que vengan personas que den soluciones? Pero eso no pasa. En la vida real no pasa. Simplemente porque los seres humanos están buscando sus propios fines y su propia comodidad. Ahora, cuando traemos esto a colación en la parte espiritual, estos hombres se colocaron de acuerdo, que era lo que ellos buscaban. Realmente no estaban buscando un bien para la nación. Ellos lo único que estaban buscando era conservar su posición. Y aparece nuestro Señor Jesús. Ahora, aquí en este caso sí podemos nosotros decir, y ellos lo hubiesen gritado a los 4 vientos, realmente llegó el cambio. Este es el cambio. Pero ellos no dijeron eso. Cuando llegó el cambio, lo que buscaron la manera fue de quitarlo del camino. Ahora, no era solamente un cambio que venía a dar un cambio de conciencia. Es que era un cambio donde realmente el pecado iba a ser abolido y todos ellos como nación iban a tener esperanza realmente en el Mesías que había sido prometido.
Pero estos entonces simplemente no quisieron renunciar a su estatus político, religioso. Ellos quisieron conservarlo. Bueno, aparece alguien en escena, entonces lo único que tenemos que hacer es asesinarlo, quitarlo de en medio. Uno podría pensar que los fariseos se alegraron al ver silenciados a los saduceos. O sea, realmente el Señor merecía una felicitación allí. Ellos habían llevado a escalas altas la discusión acerca de este tema, el que tratamos la semana anterior, acerca de la resurrección. Ellos habían desgastado mucho tiempo discutiendo por lo mismo, nunca habían llegado a un acuerdo, porque nunca había habido una respuesta correcta, hasta que aparece la palabra hecha carne. Entonces resulta que lo llaman a él, le hacen la pregunta y el Señor da una respuesta que los deja a ellos abismados. Los fariseos, lejos de decir, felicitaciones maestro, ahora sí vamos a seguirte, no, juntémonos en bloque y ahora vamos a ponerle otra piedra de tropiezo. Esto es lo que dice el versículo 34. Ahora, la pregunta con la que los saduceos siempre los atrapaban había sido al fin contestada por nuestro Señor, pero los fariseos eran demasiado orgullosos para mostrarse impresionados. La respuesta de Jesús les daba a los fariseos una victoria teológica sobre los saduceos, pero estaban más interesados en acabar con Jesús que en aprender la verdad revelada por él. Entonces, al igual que los saduceos, preparan una vez más su ataque. Esto es supremamente interesante. Ahora, hay cosas que la Biblia nos enseña a nosotros. Hay cosas que el Señor les enseñó a ellos. Hay cosas que no nos cuadran a nosotros. Hay cosas que tampoco les cuadraban a ellos. El asunto precisamente está en cuál es verdaderamente la voluntad de Dios para todos nosotros. Aquellos que hablan de la prosperidad, obviamente no les llaman ni pizca de atención el hecho de que nosotros venimos a sufrir aflicción. No, esos no son textos que nosotros debemos utilizar para una enseñanza. Nosotros tenemos que hablar de finanzas, de victoria, de poder. Y entonces así vamos a ser alimentados. No en nuestro espíritu vamos a ser alimentados, solamente en nuestra avaricia. Y ellos obviamente tenían ese gravísimo problema. Ahora, cualquier otra cosa que se utilice como argumentación simplemente para alimentar nuestro ego estaría totalmente lejos de las Escrituras. Hay cosas, vuelvo y repito, que a nosotros no nos cuadran. El asunto no está en la palabra de Dios. El asunto está en nuestro corazón. Es ahí precisamente donde el Señor nos llama. El versículo 35 dice, vamos a aplicar ya esto. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, así, este intérprete de la ley. Y dice que le preguntó, ¿y le preguntó para qué? ¿Estaba deseoso de conocimiento? ¿Quería conocer la voluntad de ese maestro? ¿Estaba interesado realmente en la respuesta? No, lo que dice la Escritura es que le preguntó por tentarle, o sea, solamente quería sopesarlo, quería hacerlo tropezar. Mis hermanos, la Escritura dice que el Señor, lo cita el apóstol Pablo, dice que el Señor enloqueció la sabiduría de los sabios. ¿Para qué? Para que nosotros pensemos de nosotros mismos de una manera prudente. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que debemos pensar en nosotros mismos con cordura. Esto quiere decir que nosotros los creyentes estamos sujetos a la sabiduría de Dios. No estamos sujetos a nuestra propia sabiduría. Este intérprete de la ley se acerca al maestro solamente por tentarle. Claro, era un intérprete de la ley. Lo que vamos a ver aquí es que ya no son personas que ellos enviaban para ponerle tropiezo. Es que ya dijeron, ahora nos toca a nosotros mismos. O sea, se fue la élite, se fueron los grandes del pueblo. Y este ya no era un enviado, era un propio intérprete, maestro de la ley, un maestro de la ley. Entonces, un maestro de la ley que conocía la Escritura
se va a hablar con la Escritura, se fue a enseñarle a la Escritura. Entonces allí tenemos precisamente la manera como este se acerca. Ahora, se van directamente, este escriba experto en la ley formula al Señor una pregunta con el propósito, como ya dijimos, no de aprender, sino de tentarle o probarle. Es muy posible que el intérprete tuviera en mente algunas cosas que obviamente las vamos a escuchar, las vamos a analizar un poco. Estos tenían alrededor de 613 reglas que se habían elaborado, las cuales 365 eran prohibiciones y 248 eran mandamientos positivos. Cuando él le pregunta, imagínese usted eso, 613 reglas, y va y le pregunta a este intérprete de la ley, maestro, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? El maestro, 613, espere, déjeme pensar, porque pues que le pregunten a uno de sopetón, que le pregunten a uno, ¿y cuál es la parte más importante de la Constitución Política de Colombia? Bueno, si no sé ni un artículo, imagínense. ¿Qué vamos nosotros a responder? La cuestión es que, vuelvo y repito, era un intérprete de la ley hablando con la Escritura hecha carne. Jesús ya había establecido la importancia suprema de la ley moral sobre la ley ritual. Esto ya había sido aclarado. La cuestión es que, obviamente, y usted y yo sabemos que las cosas buenas, las cosas malas van en cohete. Las buenas van en cohete, las malas en una las malas van en cohete, las buenas van en tortuga. ¿Por qué digo esto? Simplemente porque sabemos nosotros que de lo que primero nosotros nos enteramos son de las malas noticias. Las buenas noticias son difíciles de llegar, las cosas buenas. El Señor Jesús por allí, nos ubicamos un poco allí en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, y vamos a ver qué fue lo que sucedió. En el capítulo 5 de Mateo, y vamos a ver qué es lo que dice allí. Dijimos que el Señor ya había establecido la importancia suprema de la ley moral sobre la ley ritual. Esto es lo que dice el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Leo para ustedes a partir del verso 17 en adelante. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto nos llama a nosotros a una total y plena dependencia en el Señor. Y esto ya obviamente había sido aclarado porque el Señor no vino a destrozar la ley. El Señor había venido a aplicarla. ¿Pero aplicarla en quién? ¿En los que estaban allá? No. El Señor había venido a aplicar su palabra en sí mismo, no en los demás. A veces nosotros nos equivocamos cuando pensamos que el Señor vino a aplicar la ley en nosotros. No, el Señor la aplicó en sí mismo. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos perdonados y después pudiésemos amar la ley, no aborrecerla. Por eso entonces aplica allí en el capítulo 5. Ellos quizás se habían enterado de estas cosas. Recordemos que habían enviados que iban de Jerusalén hacia Galilea y traían razones de qué era lo que estaba diciendo el Señor, qué era lo que había hecho. Ellos lo sabían todo. Mas sin embargo, vuelven de nuevo a lo mismo. Contrario a esto, entonces vemos que los fariseos con frecuencia trataban de distinguir entre lo más importante y lo menos importante. Asimismo, procuraban clasificar entre los mandamientos grandes y los más pequeños. Dice el verso 36 en nuestro pasaje de lectura: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? De modo que lo que se le exigía a nuestro Señor era que identificara la ley más importante. Ahora, ¿recuerdan lo que leímos en el capítulo 5 de Mateo?
dice acerca de los mandamientos. Cualquiera que enseñe uno de estos mandamientos muy pequeños, lo enseñe mal, pues muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los enseñe para bien, muy grande será llamado en el reino de los cielos. Pero estaba hablando de los mandamientos en toda su extensión. No estaba hablando acerca de pequeños y grandes. Sería lo mismo que nosotros nos estuviésemos preguntando ahora, ¿y cuál es la mejor voluntad de Dios y cuál es la peor? ¿Cuál es el mejor propósito de Dios y cuál es el peor? Entonces estuviésemos nosotros clasificando no al Dios que gobierna soberanamente, sino estaríamos nosotros clasificando a aquel que tiene preferencias. Bueno, solamente entrarán acá los que cumplieron los mandamientos más grandes. Los que cumplieron los más pequeños van a tener que esperarse y los que no cumplieron entonces se van a quedar por fuera. Y el Señor en este sentido obviamente no es selectivo. El Señor envía su palabra. Y envía su palabra precisamente para que nosotros la atendamos. Este hombre le estaba preguntando, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Interesante, 37 y 38 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Allí el Señor ya empieza a afirmar que había algo interesante. Y bueno, decimos nosotros, tenemos el primer y gran mandamiento dicho por el Señor. Nos quedamos ahí. Pero el Señor no solamente se lleva a aclarar algo para nosotros. El Señor lo lleva a un fin principal. Bueno, cualquier ser humano se puede justificar diciendo, yo amo a Dios. ¿Tú amas a Dios? Sí, yo amo a Dios. Entra al reino de los cielos. Es que yo creo en Dios y amo a Dios. Yo me levanto pensando en el Señor y me acuesto pensando en el Señor y duermo soñando con el Señor. Entra al reino de los cielos. Todo lo haces bien. Pero el asunto no está ahí. Y ya dije, vamos a aclararlo. El Señor cita el mandamiento de amar a Dios, el cual fluye de la Shema. Esto se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Si alguien rápidamente se puede ubicar por allí, hermanos más rápidas del oeste de Villa del Rosario, entonces damos lectura a Deuteronomio 6, 4 y 5. ¿Cómo diría allí? Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto precisamente lo conocemos nosotros como la Shema. Esto era una antigua confesión israelita que los distinguía a ellos como una nación monoteísta. Los rabinos y los intérpretes del primer siglo reconocían la supremacía y también la centralidad en la obligación de amar a Dios sin reservas ni condiciones. Esto no es como el niño que ama a papá porque le da monedas. El asunto no es condicionado. No es lo que encontramos nosotros en las Escrituras. De hecho, como leía nuestro hermano Yadín, es la forma como el Señor directamente se dirige a su nación. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego dice en el 5, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Corazón, alma y fuerzas. Así entonces podemos pensar que hay algo que aclarar acá. Y es que la Biblia habla del amor en términos mucho más dinámicos que los que define el mundo. ¿Qué es lo que el mundo define como amor? Les voy a dar la respuesta. El mundo no sabe qué es amor. Tiene muchas definiciones, pero no sabe qué es eso. Ya lo dijimos.
Amamos a nuestros niños porque les damos lo que nos pidan. Eso es amor para algunos. El hombre ama a su mujer porque trabaja y le trae mercado. Eso es amor para otros. El hombre ama al mundo, a la creación, porque no bota un papel a la calle. Eso es amor a la creación. Entonces hay tantas definiciones que el ser humano no conoce verdaderamente la esencia del amor. El concepto divino del amor funciona más como un verbo que como un sustantivo. ¿Recuerdan esa frase? Es decir, el amor es un deber, una acción que estamos obligados a realizar. ¿El amor es un qué? Es un deber, es una obligación. En este caso es una acción que estamos obligados a realizar. Por lo tanto, el amor que se expresa en la Escritura es más que una simple emoción, es más que un simple sentimiento particular. Cuando dos jóvenes están de noviazgo y entonces resulta que el novio le envía un mensaje de texto o un audio diciendo: hace días que no me contestas. Y resulta que pasó una semana y lo dejó en visto. ¿Qué hace el hombre? Llora, se siente deprimido y entonces le preguntan: ¿y qué es lo que tiene? Que lo vemos así como triste. Dice: es que estoy enamorado. O sea, la persona dice que siente amor por alguien. ¿Cómo lo demuestra? Triste, está deprimido y llora. Porque hoy en día el concepto del amor es llorar. O sea, el hombre llora y ama, tan sensible. Es muy amoroso. Y así sucesivamente. Entonces tenemos algunos conceptos al respecto. No es una lucecita que se enciende y luego se apaga. Porque ese es el otro punto. El hombre dice a la mujer, y esto es algo que ya hemos hablado en otras ocasiones: te amo tanto que soy capaz de bajarte el cielo, la luna, las estrellas, el sol, todo. Entonces van ante un altar, pasan 3, 4 años y están en otro lugar diciendo: nos divorciamos. O sea, se le encendió la lámpara y luego se le apagó. Y entonces normalmente le preguntan allí: ¿ustedes dos por qué están aquí? ¿Para qué? Es que nos amamos. O sea, el concepto del amor es como algo que hoy es y mañana no es. Y vuelvo y repito, no es ese el concepto del amor. Ese amor no existe. Que hay un sentimentalismo es otra cosa, pero eso no se llama amor. Ahora, vamos a mirar ahora sí en esta aplicación. El punto que el Señor quiere aclarar es que el hombre debe amar a Dios con todas sus facultades, con las cuales ha sido dotado. Ya dijimos, mente, cuerpo, fuerza, espíritu, de todo. La mejor representación clara de ese amor lo vemos en Cristo, aplicado de una forma vertical hacia el deseo amoroso de hacer la voluntad del Padre, y de una forma horizontal, y es el deseo amoroso de salvar a los que estaban perdidos. Esa es la verdadera muestra de amor. Primero, porque el Señor Jesús sabía que verticalmente venía a cumplir con la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Que su Hijo viniera ¿a qué? Hace poco vimos la diapositiva. ¿Ah? Que viniera a morir. Que viniera a morir. Ese es el verdadero amor, es el deseo horizontal de hacer la voluntad, el deseo vertical de hacer la voluntad del Padre. Y el deseo y la voluntad del Padre era que Él tenía que morir. Y era el deseo o el amor horizontal de venir a morir por los que estaban perdidos. Pero ustedes y yo tenemos que saber que nosotros de Cristo éramos totalmente enemigos. Usted y yo odiábamos a Cristo. No, yo nunca lo odiaba. ¿Y por qué no lo buscabas antes? Odiábamos a Cristo.
No nos interesaba en lo absoluto lo que tenía que ver con Dios. Más sin embargo, el deseo amoroso de hacer la voluntad del Padre también lo llevaba a que horizontalmente Él viniera a cumplir con un propósito, morir ni más ni menos por sus enemigos. En esto entonces vemos precisamente cuál es el verdadero efecto del amor. Ahora uno preguntaría, si nosotros los seres humanos realmente amáramos a nuestro prójimo como decimos que lo amamos, ¿hasta dónde estamos nosotros dispuestos a llegar por él, por el prójimo? ¿Hasta dónde? ¿Somos capaces de ir hasta la muerte? ¿Somos capaces de entregarlo todo? ¿Somos capaces de renunciar verdaderamente a todo por el amor a nuestro prójimo? La respuesta es difícilmente. Esto entonces nos deja a nosotros una claridad de lo que dice la Shema. Y el Señor estaba hablando a la nación israelita. Ellos tenían que aprender verdaderamente a colocar su confianza solamente en Dios. Es la única manera como usted y yo podemos verdaderamente amar. La Biblia dice que Dios es amor. No dice que el hombre es amor. Dios es amor. Y si el Señor no nos enseña y aplica en nosotros qué es la verdadera aplicación del amor, nosotros no lo vamos a comprender nunca. El verso 39 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, tengamos en cuenta algo claro. ¿Qué fue lo que le preguntó el intérprete? ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? Ahora, cuando le pregunta así, obviamente, ¿cuál es el gran mandamiento? Tenemos que clarificar algo acá. El hombre le estaba preguntando por un mandamiento. Por uno. Dígame, ¿cuál es el gran mandamiento? Ahora, el Señor Jesús le dice, bueno, el verso 37, amarás al Señor tu Dios. Y dice el 38, este es el primero y grande mandamiento. Y luego en el 39 dice, y el segundo es semejante. Bueno, el intérprete le hubiese dicho, espere, yo le estoy preguntando por uno solo, no necesita ahora que se extienda usted ahí con un sermón. Ahora el Señor simplemente le está dando la respuesta porque quiere llevar esta respuesta a la aplicación y al clímax total. Verso 39 entonces cita precisamente la seguridad con la que el Señor responde allí. El segundo mandamiento se parece al primero porque también tiene como ingrediente el amor. Y es tomado de Levítico capítulo 19 en el verso 18. Quien se pueda acomodar por allí, pues sería muy bueno escucharlo. Levítico 19, 18. ¿Qué diría? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Señor. Bien, vamos a leerlo un poco más lentamente, por partecitas. Dice, No te vengarás. no te vengarás. ¿Qué es lo que más existe en el corazón del ser humano? Venganza. Venganza. ¿Quién me la hace? La paga, sí. La venganza que en el corazón. Lo que dice el Señor es, fruto del verdadero amor, no te Vengarás. vengarás. Y luego dice, Ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. ¿qué es lo que más guarda el ser humano en su corazón? Rencor. Rencor, resentimiento, odio. Ahora el Señor dice, ni se vengue, ni guarde cosas allí. Porque, bueno, ya lo decimos nosotros, las personas aquellas que dicen, yo lo mastico pero no lo paso. No entiendo eso qué significa, pero así lo dicen. Lo mastico pero no lo paso. Normalmente se tiene esto como claridad en lo que dice allí. El Señor Jesús por eso extiende
extiende su respuesta. Y no solamente le está aplicando el primer mandamiento, le está aplicando, y el segundo es semejante porque los dos contenían el ingrediente, y es precisamente el amor. Entonces, no te vengarás, no guardarás rencor, y Sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Nosotros sí nos amamos a nosotros mismos. El problema es que no amamos a nadie más. Entonces somos bastante individualistas en ese sentido. ¿Y queremos lo mejor para nosotros? Sí. Ustedes mismos, queridos hermanos, se han dado cuenta que cuando nosotros oramos, si nosotros pedimos 100 cosas en una oración, yo les aseguro, 90 de ellas son para nosotros. Las otras 10, bueno, ay, me acordé de fulano de tal, por allí, oye, sí, Señor. Esa es una de las cosas que nos identifica. Y por eso es que cuando hablamos desde los términos espirituales, tenemos nosotros que aplicar la misma escritura a nosotros mismos. No vengarnos, no guardar rencor. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, si yo quiero lo mejor para mí, ¿qué puedo pensar para mi prójimo? Pues a mí que le vaya lo mejor. Ahora, el Señor, ya saben ustedes que en los primeros capítulos del Evangelio según San Mateo, está hablando acerca de este mismo principio. Pero le dice a todos sus oyentes, esperen un momentico. Porque no es solamente que ustedes amen a los que los aman, no. Yo amo a mi familia. ¿Por qué amo a mi familia? Porque es mi familia, entonces los amo. Entonces, yo amo a los que me aman. Sí, yo amo a los que me aman. Pero el Señor dice, ahora vamos a llevar esto un escalón más. Ustedes tienen que amar también a sus enemigos. Claro, entonces allí se aplica lo que el Señor Jesús estaba diciendo. No te vengarás ni guardarás rencor. Porque nosotros normalmente guardamos rencor y queremos vengarnos de aquellas personas que consideramos nuestros enemigos. Es ahí entonces porque el Señor lleva el tema del amor a un nivel mucho más alto. Ahí lo tenemos entonces. Ese imperativo expresado es el amor al prójimo, al cónyuge, aún a nuestros enemigos. Una cosa es pretender tener sentimientos afectivos y otra cosa es actuar en el amor de Dios. Preguntémonos nosotros, entonces, si Dios es amor, ¿qué otra cosa podrá exigir de sus hijos? Veamos entonces Juan 13, voy a leerlo para ustedes, 34 y 35, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conoceréis que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Bien, allí entonces el Señor está dando su respuesta. El fariseo no preguntó por el segundo mandamiento, pero el Señor Jesús lo agregó, porque el deber del hombre abarca, como ya dijimos, la relación vertical y la relación horizontal. Quizá en su respuesta tenía el Señor en mente la falta de amor de ellos hacia todos los que no gozaban de su estatus político religioso. O sea, dicho de otra forma, todos los que no sean como nosotros no merecen estar aquí. Los dos mandamientos expuestos por Jesús resumen no solo los 10 mandamientos, sino también toda la ley. Además, todo lo que decían los profetas en la antigüedad. Así es como culmina precisamente el versículo 40 de nuestro pasaje de estudio en el día de hoy. Simple y llanamente el Señor dice así, permitió que Mateo lo plasmara. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, amar a Dios y amar al prójimo. De ahí depende todo. ¿Qué pasa si amamos a Dios? Solamente. Pues simplemente estamos aborreciendo la obra de sus manos. ¿Y qué pasa si amamos a los hombres? Pues simplemente estamos aborreciendo al Creador. Las cosas no tienen sentido así. No tienen sentido de ninguna manera.
Por eso es que el Señor responde precisamente como lo hizo. Con este dicho, Jesús prácticamente aprueba el canon veterotestamentario. Es probable que Él fuera el primero en unir magistralmente estos dos mandamientos a la perfección, para abarcar toda la ley y también lo que habían dicho los profetas. Dicho de otra manera, dejó silenciados a los que osaron preguntarle. El verso 34 dice que Él había hecho callar a los saduceos. Este término callar aparece en el original con una definición como colocar un bozal, como colocar un freno a la boca de algún animal. En este caso, obviamente, lo que está diciendo allí es que el Señor hizo callar, o sea, colocó un tapaboca a los saduceos. Y vuelve una vez más y coloca un tapaboca a los fariseos. O sea, el Señor hizo silenciar toda clase de preguntas y cuestionamientos contra sí mismo. Ahora, vemos nosotros que Mateo, el evangelista, deja la conversación simplemente así, no pasa nada, terminándola de tajo sin mostrar la reacción del maestro de la ley, como si quisiera hacer un énfasis en una victoria más de nuestro Señor. El evangelista Marcos, inspirado por el Espíritu, quiso hacer este énfasis, que no deja de ser menos importante. Así es de que vamos a terminar allí con Marcos. Lo leía nuestro hermano Yadín hace un momentico, en el capítulo 12. Porque obviamente ya dijimos en el verso 40, simplemente dice: de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Se cerró la conversación, o sea, se cerró de tajo. ¿Y qué pasó después? ¿Qué sucedió con este hombre que le estaba preguntando y qué sucedió con los oyentes? Mateo lo deja simplemente así, no a la imaginación, tampoco vamos a ponernos a decir eso. Lo que pasa es que tenemos que buscar en las escrituras porque la respuesta la da Marcos. Y así, entonces, diríamos nosotros que es lo que se usa hoy en día, simplemente la reacción de este hombre que preguntó, maestro de la ley. Dice el versículo 32 al 34 de Marcos 12, si están ahí. Miren cómo termina esto que está narrando Mateo. Dice así: entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Bien, este hombre captó el propósito de la ley. La ley obviamente que había sido establecida por Dios, como a menudo se enfatiza en el Antiguo Testamento. El amor sincero es mejor que el cumplimiento externo, y que la verdadera obediencia proviene del amor, es algo que aprendemos nosotros de nuestro Señor. Debido a que todo el Antiguo Testamento nos guía a Cristo, entonces el próximo paso sería la fe en el Mesías mismo. Y ese, obviamente, para el fariseo sería el paso más difícil. ¿Qué quedaba allí? Después de que el Señor le aclara las cosas de una manera tan contundente, solamente era aceptar su mesianismo. Era aceptar que lo conocía todo, que nadie podía contra él, que las cosas que decía realmente los estaba colocando con la cabeza para abajo, los pies para arriba. Era lo único que quedaba. Obviamente no es lo que vemos aquí. El Señor termina diciendo: no estás lejos, pero tampoco le estaba diciendo que estaba dentro. Eso es un grave problema. Eso es lo que sucede hoy en día cuando muchas personas confiesan que creen en Dios, pero recuerdan lo que el Señor le había dicho a los fariseos: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Muchas personas consideran eso. Yo soy buena persona, yo busco de Dios, yo oro, yo leo la escritura, creo que estoy bien. Este hombre conocía las escrituras. Él sí las conocía. De hecho, se atreve osadamente a preguntarle al maestro. El maestro le da una respuesta.
Y él dice, oh maestro, has respondido bien, o sea, bien has dicho, sí, está correcto, maestro. Entonces el Señor le dice, no estás lejos, pero no le dijo, ya entraste. Son dos cosas distintas. Hay muchas cosas precisamente que nos llevan a ese punto. Bien, aquel escriba, aunque estuvo de acuerdo en que todo eso era cierto y por lo tanto el Señor le dijo que por su aceptación estaba muy cerca del reino de Dios, pero no que pertenecía a él, ya que todavía no le había reconocido como el Rey de toda gloria. Vea que aquí no hay una confesión del mesianismo de nuestro Señor. Acá lo único que hay es una aceptación de que lo que dijo es cierto. Hasta ahí. Ahora el Señor dice, no estás lejos, te falta continuar avanzando. Eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Preguntemos entonces, ¿y este escriba lo haría al fin? Bueno, ahí nos queda. Eso lo averiguaremos en el segundo capítulo cuando estemos allí en el reino de los cielos. Amados hermanos, todas las veces que nuestro Señor fue probado, en todas respondió con vehemencia y con verdad. Hoy gozamos de toda la extensión de su voluntad, para que no tengamos que cuestionar nada, sino que nosotros acudamos directamente a la fuente. No podemos hacerlo con una idea preconcebida, sino descansando en sus propósitos para con todos nosotros. Lo que usted y yo nunca podemos hacer es forzar las Escrituras. Tenemos que dejar que las Escrituras hablen a nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque dice la misma Escritura que ella es palabra viva y eficaz. O sea que no está muerta, ella va a cumplir con su propósito en nosotros. Es en su amor donde debe reposar nuestra esperanza. Es en su sabiduría donde debe descansar nuestra inquietud. Es en Cristo donde debemos colocar nuestra total salvación. Solamente en Él encontraremos la paz. Y suplicamos en este día, obviamente, que el Señor nos ayude. Comprendiendo estas cosas, mis hermanos, apelemos más al amor de Dios, para que podamos amarle tal y como Él es, no condicionándolo, no diciéndole al Señor cómo es que tiene que hacer las cosas para nosotros, sino descansando en sus designios. Todas las cosas que el Señor permite en nuestras vidas son para bien. Y es importante que todos los días nosotros nos embarquemos precisamente en esa voluntad. Dios siempre tiene propósitos, nunca casualidades. Y simplemente por el hecho de nosotros conocerle, eso ya es un motivo para nosotros seguir avanzando en nuestra búsqueda. No es que ya estemos dentro, pero seguimos avanzando. Pablo el apóstol mismo decía, no que ya lo haya alcanzado, pero prosigo a la meta. Lo que usted y yo, mi querido hermano, nunca debemos hacer es detenernos en el proceso. Tenemos que seguir avanzando. Al igual que el profeta, entonces el Señor diría a cada uno de nosotros, come y bebe, porque el largo camino te resta. Que el Señor nos ayude a transitar por esta vida, amándole realmente, amando a nuestro prójimo y buscando verdaderamente su voluntad para todos nosotros. Oremos. Bendito Dios y Padre, tú que habitas en gloria. Te doy las gracias, Padre amado, por esta mañana y por este tiempo, Señor. Gracias porque toda vez que leemos tu palabra, Señor, se nos llena el corazón de regocijo. Al ver la manera tan sabia, Señor, como tú confrontaste todas estas situaciones. Gracias, Señor, porque no permitiste que las emociones jugaran en contra tuya, Señor. No estaba sujeto a esas debilidades. Gracias porque tampoco permitiste, Señor, que te exaltara sobremanera, Señor, al ser confrontado de esta forma. Hubiese respondido de otra manera, Señor, pero tan contundentemente como lo hiciste con ellos, lo haces para con nosotros todos los días de nuestra vida. Señor, ayúdanos a escucharte,
Ayúdanos a tener la quietud para oír tu voz, Señor, toda vez que leemos tu palabra. Quita, Señor, de nuestros corazones aquellas cosas que pueden estorbar nuestra lectura y nuestro aprendizaje de ti, Señor. Y permite que conforme a la gracia de tu Espíritu Santo, nosotros seamos guiados, Señor. Toda vez que vayamos avanzando, Señor, que vayas aplicando en cada uno de nosotros el conocimiento de tu palabra, Señor. Queremos depender de ti. Tampoco queremos depender de nuestra propia sabiduría. No queremos, Señor, creernos maestros de la ley, maestros de tu palabra, no. Señor, ayúdanos a ser dependientes de ti. Ayúdanos a orar, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar conscientes de nuestra debilidad. Ayúdanos a estar conscientes de nuestro propio y poco conocimiento. Ayúdanos, Señor, a honrarte. Por eso encomendamos, Señor, este tiempo en tus manos y rogamos que se haga tu voluntad. Gracias por el privilegio, Señor, de estar en esta mañana en este lugar. Y te pedimos, Padre, que tu nombre siga siendo exaltado y glorificado. Que podamos gozarnos en ti y que podamos buscar tu presencia, Señor, en todo momento y en toda circunstancia. Ayúdanos, Padre bendito, a colocar nuestros ojos en ti. Ayúdanos, Señor, a colocar nuestro corazón en el cielo. Pero ayúdanos también a aplomar nuestros pies sobre la tierra. No permita, Señor, que andemos en una burbuja espiritual mintiéndonos a nosotros mismos. Ayúdanos a ser coherentes y consecuentes, Señor, con nuestra necesidad. En tus manos encomendamos este tiempo, nuestra vida y nuestro transitar por esta tierra, Señor. Muchísimas gracias. En el nombre santo y majestuoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén.